conectar. No pongo el video porque se me cae todo. Bueno, voy a conectar la clase de hoy. Vamos a empezar con... A ver... Esto. Darío González, ¿se ve eso? Ana Guevara, ¿se ve eso? Sí, profe. Sí. Listo. Bueno. Ahí, en esta ecuación habíamos quedado que dice el gradiente de P igual a ρ por G menos A. Esta es la ecuación general de la hidrostática. Si ustedes integran, supongamos que, ya vamos a ver qué pasa con este A. Pues supongamos que este A sea cero. Este A es que provenía de las fuerzas de acá, de sumar las fuerzas de superficie más las fuerzas de volumen, y va a ser igual por la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración. Bueno, ahora supongamos que este A valga cero. O sea que la sumatoria de fuerzas de superficie más la de volumen me da cero. Entonces me queda ρ por G. También gradiente de P igual a ρ por G. Que yo lo puedo integrar. Y lo que uno generalmente hace es integrar desde 1 hasta 2, presión y profundidad en este caso, y me queda esto. Así está bien la ecuación. Así que delta P igual a ρ por G por H. Esa es la ecuación general de la hidrostática. El problema está que esa ecuación depende fuertemente de quién es I2 e I1, porque dependiendo dónde está I2 e I1, va a depender cuánto es el valor de P sub 2 y P sub 1. Digo esto porque ustedes deben tener claro, al momento de explicar esta ecuación, dónde diablos está el sistema de referencia. Entonces esa ecuación en sí no cambia, lo que pueden cambiar son los signos o que aparezca un signo menos o no, dependiendo de que hay que hacer un análisis un poco más fino, poniendo el sistema de referencia no es lo mismo ponerlo en el piso que ponerlo en la superficie, obvio. Y hacia dónde apunta cada eje, digamos, que ese es el otro problema. Bien. Para lo cual vamos a hacer ese análisis. Entonces, supongamos que yo ponga el sistema de referencia en la superficie libre del piso. Entonces, fíjense, I2 mide así e I1 mide así. De acuerdo a este sistema de referencia, el I es positivo hacia abajo. Y lo que I2 es mayor que I1. Y en el seno del líquido la presión en el fondo es mayor que la presión arriba, o sea que P sub 2 es mayor que P sub 1. Conclusión, esa ecuación no cambia. 2 menos 1, o sea, siempre que ponga delta P, siempre pongo 2 menos 1, como nomenclatura general, porque si hay algunos libros que hacen 1 menos 2 y ya van cambiando. Entonces fíjense que delta P es P sub 2 menos P sub 1, y así lo voy a mantener para todo el análisis. Si ya cambio esto, cambia el análisis. Y delta I es I2 menos I1. Entonces ustedes se fijan bien, la presión en 2 es mayor que la presión en 1. O sea, el primer término es positivo. Y el segundo término, I2 es mayor que I1, es positivo. Entonces acá no cambia la ecuación. ¿Está bien? Esto queda que delta P igual a ρ por G por H. Ahora, ¿qué pasa si cambio el sistema? Lo pongo en la superficie del libro, en la superficie del líquido, mantengo I2 e I1, pero ahora el eje I lo tengo hacia arriba. ¿Está bien? Recuerda que ahora son todas las medidas de I son negativas. P sub 2 y P sub 1, P sub 2 es mayor que P sub 1. Pero acá I2 es mayor que I1. ¿Está bien? En valor absoluto, obvio. Lo pongo así en valor absoluto y tengo que poner un menos adelante, porque tanto I2 como I1 son negativas.
Pero ahora mi problema es quién es G, porque en la ecuación anterior, G, yo no tenía problema. Era G en la dirección de la positivo. Pero acá G, el eje Y apunta hacia arriba. Entonces aparece un menos G. ¿Estamos de acuerdo? Porque G es en la dirección de menos J. Entonces, si bien cambia, o sea, esto se mantiene, aparece un menos adelante. Operando con este signo menos, porque I2 e I1 son negativos, ¿está bien? Yo mantengo siempre la misma ecuación con la que arranqué. Pongo todos los signos y me queda lo mismo. O sea, queda lo mismo poner el sistema de referencia arriba, mirando el día apuntando hacia abajo, que apuntando hacia arriba. Si bien hay un cambio de signo, también hay un cambio de signo en el vector G. Ahora lo voy a poner en el fondo del sistema de referencia. Entonces, y apuntando hacia arriba. Ojo que el G es menos G en la dirección J, ¿no? Como recién. Integro desde 1 hasta 2, P sub 2 menos P sub 1, ahora me aparece un menos adelante, por este menos G en la dirección J, pero ahora fíjense que I2, que era el más profundo, como siempre lo hemos puesto, el más cerca del fondo, como el sistema de referencia está abajo, I2 es más chico que I1. O sea, cambia a lo que era antes. Siempre I2 es el más profundo. Mantengo ese régimen. Entonces fíjense que cuando está en el fondo, por ser I2 el más profundo, ahora es menor que I1. ¿Está bien? Entonces aparece que I2 es menor que I1. Entonces esta diferencia de I2 menos I1, I2 menos I1, es negativa. Con ese otro signo menos que hay afuera, se hace positivo. Entonces me queda lo mismo. En principio parecía ser que todo depende, o sea, este análisis, la única que, o sea, si bien cambian los signos, se reacomodan en la ecuación. Siempre me queda que es delta P igual a rho GH, siendo H la diferencia de profundidad y siendo delta P la diferencia de presión. Y siempre los delta los vamos a tomar como presión final menos presión inicial, o sea, la presión es más profunda menos la presión menos profunda, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero, por las dudas que haya algún problema, siempre es conveniente hacer el análisis, antes de trabajar, el análisis, por lo menos para quedarse tranquilo. No voy a hacer que, como es que dicen que el diablo meta la cola y hay algún problemita con algún signo y nos dé todo mal. Entonces siempre tienen que tomarse los 5 minutos y hacer el análisis y razonar para estudiar o ver cómo se acomodan los signos. Bien, ahora vamos a tomar la G distinta de cero. La G, la aceleración A distinta de cero. Si el tipo está quieto, o sea, si el recipiente está quieto, se acelera y lo acelero con A constante. Guarda que si yo lo hago oscilar de un lado para otro, ya la cosa cambia. Porque cuando lo hago oscilar, en un momento lo voy a frenar y le voy a cambiar la dirección a A. O sea, ya la aceleración no es constante. Porque llega un momento que la velocidad se hace cero. Bueno, si lo acelero de forma constante, esto sería el caso, por ejemplo, de un camión cinterna con un líquido, o sea, cargado, y que vaya, no que vaya a velocidad constante, sino que vaya acelerando por la ruta. Entonces lo que sucede es que el líquido, si ese tipo se mueve hacia la derecha, el líquido se va a desplazar a la izquierda. Aparte, esto es intuitivo. Es lo que sucede cuando hago desplazar un vaso con un líquido cualquiera sobre una mesada, típica escena de las películas de cowboy que le tiran la cerveza sobre la barra del bar.
Entonces, fíjense, lo que yo quiero simbolizar acá es que la superficie libre del líquido siempre es perpendicular a la aceleración total. Si el G menos A me da la aceleración total, entonces esto ya lo habíamos deducido porque era G menos A, pero me da la aceleración total. Luego, cuando está quieto, la distribución de la presión aumenta verticalmente, pero cuando está acelerado, la presión aumenta diagonal, en forma diagonal, que es un poco lo que quiero decir así. Acá tengo los planos de igual presión. Entonces, fíjense que cuando está quieto, los planos son horizontales, o sea, la superficie libre del líquido es un plano de igual presión. Obvio, es la presión atmosférica. La superficie libre del líquido está a la presión atmosférica. En cambio, cuando lo acelero, la superficie libre del líquido que está en cilindro sigue estando a presión atmosférica. Pero ahora, como está inclinada por efecto de aceleración, va hacia abajo. Esto es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces vamos a pensar un recipiente, así de simple. Podemos complicarlo todo lo que quieran. En estado cero hay una profundidad H, tiene una longitud L, ¿está bien? Y lo acelero hacia la derecha. Menos A es el vector rojo que está en línea de trazos, no sé si se ve. G apunta hacia abajo. Sistema de referencia X' y'. El sistema de referencia lo tengo en la base, Y y X. Y acá pongo otro sistema de referencia en un punto cualquiera sobre la superficie, o sobre el seno del líquido, da lo mismo. Entonces, en ese punto tengo A hacia la derecha, en realidad en todos los puntos del líquido tengo A la derecha, G hacia abajo, como tengo que hacer G menos A de la ecuación, como tengo que hacer G menos A, el A lo pongo en línea de trazos, pongo menos A, y sumo el G más menos A. Eso significa hacer G menos A, sumar el opuesto. Y me queda, fíjense, la aceleración G menos A, la total me queda en diagonal. Perpendicular a ese vector, van a estar los planos de igual presión. O sea, la distribución, el gradiente de presión, que es lo que dice acá, es la dirección de máximo crecimiento de la presión. ¿Y cuál es la dirección? La dirección que marca G menos A. ¿Está bien? Entonces lo que hice, para hacerlo analíticamente, puse G en función de I y de J, de los dos versores, A en función de I y de J, y después dice A como estaba, o sea, A está positivo, ¿no? Es A en la dirección I más 0 en la dirección J. Y G está todo en la dirección J, por eso el sistema de referencia apunta hacia arriba, está en el fondo, es menos G. Y ahora resté. ¿Está bien? G menos A. Y me queda menos A menos G, que es como tiene que ser en el sistema de referencia, menos A y menos G. Perpendicular a ese señor está mis planos de igual presión. Bueno, ¿cómo encuentro la distribución de presión ahora? Ya tengo el G menos A, tengo esta parte de la ecuación. Es una ecuación vectorial. Entonces ahora, P es una función escalar, no es un vector. Entonces el diferencial de una escalar es la parcial de P, es una función de dos variables en sí, digamos, para este problema. Entonces, la diferencial de P es la parcial de P respecto de X diferencial X, más la parcial de P respecto de Y diferencial Y. Esto es el diferencial de una función de dos variables. Tengo que derivar la función respecto de X y respecto de Y. Cuando lo hago respecto de X, Y se mantiene constante, y cuando lo hago respecto de Y, X se mantiene constante. Y multiplico por los diferenciales correspondientes. Por otro lado, de la ecuación diferencial, el gradiente de P, por otro lado, esto es por un lado, de ecuación del escalar. Por otro lado, el gradiente de P
yo sé que es parcial de P respecto de X, de la definición de paréntesis, en la dirección Y y en la dirección J igual a ρ por G menos A. Bien, es una ecuación vectorial. Para que estos dos vectores, la de gradiente y el ρ por G menos A, sean iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Y yo tengo cuánto vale ρ por G menos A porque lo deduje recién. Es menos A en la dirección Y y menos G en la dirección J. Entonces tengo, que estaba puesto acá. Entonces igualo, reemplazo menos A en la dirección Y, menos G en la dirección J, y para que sean iguales todos los vectores, tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, parcial de P respecto de X menos ρ por A. Parcial de P respecto de Y tiene que ser igual a menos ρ por G. Luego ya tengo cuánto valen las parciales. Luego, estas derivadas que tengo en el diferencial de P, ya las tengo calculadas. Reemplazo, porque tengo las derivadas, reemplazo el valor de estas derivadas en el diferencial de P y encuentro el diferencial de P. Listo, ahora lo único que me queda, esto es el diferencial de presión en el recipiente que se acelera a la derecha con una aceleración constante. Si yo quiero la distribución de presión, tengo que integrar entre dos puntos. Entonces tengo que fijarme puntos conocidos dentro del recipiente. Un punto conocido es, por ejemplo, este que está arriba, el punto B, o el punto C, que es 0, 0. Acá se puede integrar de dos formas. Una, la integro con una integral indefinida y le sumo una constante, o me fijo en algún punto donde conozca la presión y conozca las coordenadas del punto. ¿Por qué las coordenadas del punto? Porque tengo diferencial X y diferencial Y. ¿Y por qué un valor constante de presión? Porque acá tengo una diferencial P que se va a terminar como una diferencia de presión. Bien, entonces tomamos, a ver, creo que tomé el punto 0, H2, el punto B. En B, la presión es la atmosférica. En C también. Tome B o tome C me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense. Tomo B. La presión atmosférica P, porque estoy integrando esta ecuación diferencial, eso no se olviden. Y ahora, P, el límite superior vale en algún lado X e Y. Es una integral indefinida en ese sentido. Pero la presión atmosférica la estoy tomando en el punto 0 para las X y H2 para las Y. Estoy tomando este punto. Si hubiera tomado este otro punto, el primer miembro queda igual, X e Y quedan libres, y fíjense, presión atmosférica L para las X y H1, recién el H2, H1 para las Y. Lo cual me dan dos soluciones. Si hubiera tenido un tercer punto, me hubiera dado una tercera solución. Cualquiera de las dos soluciones es válida y las dos marcan, expresada de forma distinta, pero las dos me dan la distribución de presión. Entonces, si le preguntan cuál es la distribución de presión en el seno del líquido, bueno, esta es la distribución de presión. Bien. Hasta acá llegamos. Ahora iniciamos de nuevo con otra clase. Conclusión, no voy a ahondar más porque no tiene sentido, pero en los libros hay 10.000 ejemplos al respecto y 10.000 formas de atacarlo. Yo creo que la mejor es esta, poniendo el diferencial de la presión de un escalar, que se escribe así, averiguando cuánto vale G menos A, en cualquier situación, guarda que puede estar girando en centrípeta y demás, integrar buscando un punto conocido y obteniendo la distribución de presión. Si yo quisiera la presión en un punto como P y me dan las coordenadas, reemplazo las coordenadas de P en el X y en el Y y me va a dar P
me va a dar la presión P. Le sumo la atmósfera y listo. Bien, bueno, vamos a continuar en la parte 2, la parte más difícil para ustedes en general, que es la parte sobre fuerzas sobre superficies sumergidas. La ecuación que va a valer, independientemente si la superficie, que puede ser de forma plana o curva, la ecuación que va a valer es ese que está ahí, que es la fuerza por el área, la presión por el área. O sea, el diferencial F es la presión menos P, porque guarda que ahora es la superficie que hace el líquido sobre la superficie. Entonces tiene que haber un cambio de signo, ¿no? No es la fuerza que hace la superficie sobre el líquido. En cualquiera de los dos casos, que la superficie sea plana o sea curva, el diferencial F es menos P diferencial de área. Siempre la aplico. La integre, no la integre, la uso como la use. La idea es que hay una compuerta rectangular y está sumergida. Y quiero averiguar la fuerza que hay sobre esa compuerta. Claro ejemplo, estos tanques de almacenamiento tienen compuertas de limpieza o lugares de limpieza en su base, están llenas con 1 millón de litros y hay una fuerza que está actuando sobre esa compuerta. Esa compuerta puede ser plana, o sea, recta, como una ventana, o puede ser curva, ¿está bien? Puede ser de una forma, de cualquier forma puede ser, pero en definitiva, a ver, cuando uno la construye o plana o curva, manteniendo cierta simetría con el resto, digamos, pero por un problema constructivo. Ahora, lo que vamos a analizar es si la compuerta puede estar que esté sumergida en el líquido o que el líquido puede estar por abajo de la compuerta o por arriba de la compuerta, ¿no? Ojo que eso también lo vamos a analizar. Entonces, lo que sí sabemos es que si la compuerta, que acá hay una superficie que está sumergida en un determinado fluido, el fluido tiene una distribución de presión. Esta compuerta puede estar vertical, puede estar diagonal, como les guste. ¿Está bien? Pero lo que sí sabemos es que la presión aumenta a medida que nos movemos hacia abajo. Esto es lo que ustedes es el primer concepto que deben tener claro si llega a tocarle este tema cuando rinden la materia. Siempre aplico que la fuerza es igual a presión por área, en forma de diferencial y demás. Siempre voy a tener que integrar esa ecuación. Digo, para no poner mucha matemática, pero sí tengo que tener en cuenta en esa integración cuál es la distribución de presión. El delta P, o la presión, es ρ por G por H, o sea que es lineal, porque ese H no está al cuadrado, el H es la profundidad. La presión varía linealmente con la profundidad, y no importa, porque esa es la ecuación general de hidrostática, no importa la forma o la orientación de la superficie. Bueno, el tema es que si está vertical, la fuerza, en este caso, en la parte superior de la superficie, porque es la presión por un elemento de área que considere en la parte superior de la superficie, va a ser menor que la fuerza que hay abajo. Entonces, supongamos que yo considero un elemento de superficie cualquiera. Entonces, la presión por el elemento de superficie me da la fuerza. Entonces, en la parte de arriba de la compuerta, en la parte que está más cerca de la superficie libre de la compuerta, la fuerza que ejerce el líquido va a ser menor que la fuerza que ejerce la parte de abajo. Lo mismo se cumple si la superficie estuviera inclinada. ¿Está bien?
Estos vectores que están, obvio, están mal dibujados, tendrían que estar aplicados en la superficie, pero para que quede más bonito se los dibuja así. Aparte que se ejemplifica más. Fíjense que cuando está inclinado yo los dibujo inclinados porque estoy dibujando las fuerzas. La línea es el gradiente de presión, pero las flechitas podrían ser las presiones por un elemento de área de la superficie y me va a dar las fuerzas. Pero lo que estoy simplificando acá es que la fuerza siempre es perpendicular a la superficie. O sea, yo la inclino a las compuertas de alguna forma, como sea, y la fuerza siempre es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a deducir dos cosas en cuanto vale esa fuerza. Para lo cual acá ahora hay que tener lo siguiente. Esta es la compuerta y esta es una vista en planta de la compuerta. Que fíjense que no tiene una forma definida, tiene cualquier forma. En algún lugar de la compuerta esta que está sumergida hay un punto que se llama centro de gravedad o el centroide. El centro de gravedad es el lugar geométrico donde actúan, o sea, las resultantes del peso. Si cada molécula, esto yo creo que se lo deben haber explicado en física 1, pero si cada elemento de la compuerta, del sólido en este caso, tiene una fuerza hacia abajo, son n, y hay n, lo divido en n partes, en n moléculas, digamos, y cada molécula tiene un peso, tengo n fuerzas paralelas e iguales hacia abajo, que se combinan, ¿está bien? Hacia abajo porque van hacia el centro de la Tierra, que se suman de forma de paralelas, una y otra. El resultado donde da la resultante toda es un lugar, es un punto, y eso se llama centro de gravedad. Algunos libros le llaman centroide y demás. El centro de gravedad, que ustedes lo han estudiado en física 1, tiene que ver con la distribución de masa, porque dónde está ubicado ese punto tiene que ver con la distribución de masa del cuerpo. En los autos de Fórmula 1 la distribución de masa la tiran lo más abajo del auto posible, de forma tal que el centro de gravedad vaya más abajo posible y tenga mayor estabilidad. Es el problema de los colectivos de doble piso. Los colectivos de doble piso, digamos, por ahí la masa de los pasajeros está arriba, entonces el centro de gravedad está muy alto. Entonces es más fácil que se den vuelta. Entonces esos colectivos habría que ponerle un lastre de mucha masa abajo, pero el problema es que para bajar el centro de gravedad, pero el problema está en que si yo lo cargo mucho gasto más nafta, etcétera, etcétera, pero hay que buscar soluciones de ese estilo, o poner todos los gorditos en el asiento de abajo. Entonces de esa forma bajo el centro de gravedad y el colectivo tiene mayor estabilidad. En el apéndice, en el capítulo de hidrostática, en los apéndices hay toda una discusión sobre los centros de gravedad y cómo calcularlo. Lo que me importa es que el centro de gravedad es un punto geométrico donde está aplicada la fuerza peso. Bueno, acá vamos a hacer dos cosas. Todo esto ustedes lo tienen que explicar cuando rindan la materia y antes de empezar con las ecuaciones. Bueno. La placa está sumergida. Sistema de referencia lo voy a poner en el centro de gravedad. Pero me voy a buscar una variable auxiliar, que es esta, que es un rulito, que la voy a llamar psi. Bien. Entonces, la profundidad del centro de gravedad es h centro de gravedad. Y el de otro punto, un diferencial área cualquiera, es que lo voy a calcular como de X por de Y, ese punto es el que lo voy a mover para todos los lados, voy a ir estudiándolo cómo se mueve, ¿está bien? Ese punto lo voy a manejar con esta variable, psi, que tiene su origen obvio en la superficie, no se dibuja por claridad, y que si ustedes se fijan es h sobre seno de tita.
donde θ es el ángulo de inclinación de la superficie. Obvio, si θ vale 90, porque está vertical, el psi es directamente h. ¿Está bien? Pero como está inclinada, necesito esta variable auxiliar. Bueno, ese h, como recorre todos los puntos de la superficie, va a ser una función de dos variables x e y. Una. Dos. Voy a identificar, que después voy a explicar más tarde, otro punto que es el centro de presión, que ya vamos a ver cómo lo calculamos, porque fíjense que puse la fuerza resultante que no actúa en el centro de gravedad, actúa más abajo y en el centro de presión, cosa que vamos a explicarlo enseguida. Por ahora, geométricamente, tenemos una variable h que recorre que es la profundidad que recorre toda la placa sumergida, y una variable que tiene que ver con h, que se llama psi, que la recorre a lo largo, o sea, a la superficie sumergida. Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar la presión por diferencial área. ¿Está bien? Entonces integro la presión más ρ por g por h, esto es la ecuación de la hidrostática diferencial área. Entonces, esto es P por A, la primera integral, la segunda, la primera integral es presión atmosférica por E, la segunda me da peso específico, que es el gamma, y ojo que acá tengo un h de x y de y, o sea, es una función de dos variables. Esa función de dos variables la voy a relacionar con mi variable psi, de acuerdo a lo que habíamos dicho acá, en la presentación inicial. Entonces este h lo pongo en función de mi variable auxiliar y lo pongo así. Entonces, en vez de recorrer la placa verticalmente, ahora la recorro con una variable que la toca tangencialmente a la placa, ¿no? He hecho un cambio de variables nada más. Bueno, entonces, esto me va a dar la presión atmosférica por A. Cuando reemplace esto me queda el gamma que estaba afuera de la integral, el seno de θ, y me queda la integral de h de x de A. Eso define, si yo divido todo por el área, esa integral me define el centro de gravedad. O sea que esa integral completa, pasando el área, multiplicando por acá, la integral es área por el psi centro de gravedad. O sea, será un psi que apunte a este punto centro de gravedad. ¿Está bien? Obvio, ese psi centro de gravedad está relacionado con un h centro de gravedad de la placa, ¿no? Bien. Lo que pasa es que para poder definir los momentos de inercia, o el centro de gravedad, en realidad el centro de gravedad, debo tener una variable que recorra la placa como psi, no perpendicularmente como h. Bien. Entonces ahora me queda F igual a la presión atmosférica por el área, gamma seno de θ que estaba fuera de la integral, el psi centro de gravedad por el área. ¿Está bien? Fíjense que la fuerza sí es expresión con área con una expresión media rápida. Ahora, el seno de θ por el psi centro de gravedad, ¿quién va a ser? Es el h centro de gravedad. Bien, entonces vuelvo a cambiar y pongo h centro de gravedad. Bueno, y ahora la pregunta es, esta presión es la absoluta, la total. Si yo usara manométrica, tengo que restarle la presión atmosférica. Si en un problema voy a manejarme con presiones manométricas, tomo el gamma h centro de gravedad por A. Pero si me voy a manejar en un problema real donde tengo la presión atmosférica, tengo que usar la manométrica. Ahora el problema es que en una placa de este lado, el fluido generalmente está de un lado. Bueno, si está el fluido de un lado y del otro lado hay aire, no importa, porque la presión atmosférica actúa sobre la superficie libre y sobre el aire por el otro lado. O sea, se van a anular lo mismo. La presión atmosférica la empuja a la placa hacia abajo y si del otro lado hay aire, el aire la empuja para arriba. El efecto de la presión atmosférica se anula. O sea que este término generalmente es la manométrica, pero bueno, hay que tener en claro que es
la presión absoluta, que es la presión centro de gravedad por el área. Bueno, ahora vamos al análisis que hacíamos. Esta es la superficie inclinada. Yo tengo que calculé que el módulo de la fuerza es la presión en el centro de gravedad, la presión absoluta por el área. O sea, yo debo averiguar en una superficie inclinada como esta, cuál es la profundidad del centro de gravedad. Calcular la presión en el centro de gravedad. Una vez que calculé la presión en el centro de gravedad, ¿está bien? Multiplico por el área. Pero no me dice, me da el módulo. Acá no hay variables vectoriales. Pero no me dice dónde está. Pero yo tengo una distribución de presión. Fíjense qué pasa cuando sumo fuerzas paralelas de distinta magnitud. Sumo F1 y F2. ¿Cómo se suman estas? F2 se pone a continuación de F1. Y F1 se pone a continuación de F2. Uno, los extremos y las bases. Por donde corta, trazo una línea perpendicular y ahí está la resultante, que es la suma de las dos. Porque la suma de las dos es F1 más F2, eso me da la resultante. Pero lo interesante de este dibujo es que si yo aumento F1, R, la resultante se acerca a A, o sea, hacia donde la fuerza es mayor. Si F1 y F2 son iguales, el punto O está en el medio. Eso lo pueden hacer, lo pueden comprobar ustedes con lápiz y papel. Y si F2 es más grande que F1, el punto O está más cerca de F2. Luego, la resultante siempre está hacia los lugares de mayor fuerza. En nuestro caso es de mayor presión. O sea que no va a estar en el centro de gravedad, va a estar por abajo. Esta es la explicación de por qué va a estar por abajo del centro de gravedad. Y no tengo que decir que va a estar a lo largo del eje Y, ese es otro problema. O sea, va a estar en un punto cualquiera por abajo del centro de gravedad. Por eso, en esta ecuación se lo dibujaba por aquí. Entonces, si yo pongo el sistema de referencia acá en el centro de gravedad, fíjense que el I me va a dar negativo. Esa es una cosa. La otra es tomarlo positivo, pero sé que está por abajo del centro de gravedad. O sea, debo tener muy en claro esto, que está por abajo del centro de gravedad. Algunos libros lo ponen directamente negativo y dejan, pero no puede quedar al azar, porque de acuerdo a lo que yo esté calculando, lo puedo tomar en valor absoluto o no. Bien. Vamos a calcular cuál es la posición ahora del I centro de presión y el X centro de presión. O sea, qué distancia respecto del sistema de referencia que está puesto en el centro de gravedad lo voy a poner hacia abajo. Para lo cual, como tengo que calcular distancias, voy a calcular un momento de la fuerza. El momento es una de las tantas condiciones de equilibrio. Yo no digo que se esté moviendo o se esté girando. Yo lo que estoy diciendo es que calculo momento porque ahí tengo involucrado una distancia. Obvio que estas superficies están todas quietas. O sea que debe haber alguna otra fuerza que contrarreste la fuerza que hace el fluido. Bien. Entonces voy a calcular el momento respecto del eje X. Entonces la distancia que hay es I sub P. Entonces fuerza por I sub P es la integral de I por P por diferencial A. Y ahora tengo lo mismo, mi variable auxiliar y la misma ecuación. Reemplazo P. Aplico distributiva. Me aparece el I multiplicando I P sub A diferencial A y me aparece el I multiplicando con el psi, donde ya saqué gamma y seno de tita factor común. En la primera, sacando P sub A factor común de la integral, digamos, me queda así y me queda acá I diferencial área. Esa es la definición del centro de gravedad.
Ese es el I, es la coordenada del centro de gravedad, pero mi sistema de referencia lo tengo en el centro de gravedad, porque eso es lo que hemos dicho. Por eso multiplicado F por I sub P. I sub P es la distancia que hay del centro de presión, acá, medida en el centro de gravedad. Este I sub P no lo mido respecto a un sistema de referencia que está en la superficie. Ojo con eso. Entonces, es la coordenada de I de A, es la coordenada del centro de gravedad. Estoy parado en el centro de gravedad, esa coordenada vale 0. O sea que este integral vale 0. Entonces F por I sub P, que en el primer miembro, es gamma, seno de tita y psi. Entonces ahora voy a hacer un cambio de variables, porque tengo dos variables raras. Tengo I y tengo psi. Fíjense que psi, I es un sistema de referencia que está pegado en la placa. O sea que recorre la placa, digamos, no para afuera de la placa, sino a lo largo de la placa. Y psi era mi variable auxiliar que también recorre la placa de la misma forma. Por ende, deben tener alguna relación. Yo voy a hacer este cambio de variables. Esto se lo dejo que analicen por qué. Psi es el sistema, el psi del centro de gravedad menos I. Y ese psi lo reemplazo acá. Entonces acá me va a quedar un menos I cuadrado, porque acá tengo un menos I metido, me queda menos I cuadrado y me queda esto que está acá. El psi centro de gravedad es un valor constante, ¿no? Así que no. Entonces ahora tengo gamma seno de tita, de la primera saco el psi centro de gravedad, nuevamente me queda I por dA, lo mismo que antes, en la definición me da la posición del centro de gravedad. Y este es I, estoy parado en el centro de gravedad, esto vale 0. Menos el I cuadrado. Y ahora viene toda una nueva discusión. Este I cuadrado es el momento de inercia. ¿Está bien? Tiene dos subíndices. Entonces, ese momento de inercia, que todo esto es lo que ustedes deben de saber de física 1, este momento de inercia, bueno, paso la fuerza dividiendo, me queda gamma seno momento de inercia sobre la fuerza. Y la fuerza habíamos dicho que era presión centro de gravedad por ahí. Me parece un menos. Guarda. Este menos tiene que ver porque estoy parado en el centro de gravedad. Indica que es hacia abajo. Pero este menos, eso es lo que indica. Pero esto me va a dar un valor. Supongamos 10 centímetros. Son 10 centímetros hacia abajo del centro de gravedad. Eso es lo que ustedes deben tener claro. Bien. Ahora vamos a la discusión del momento de inercia. Yo no las voy a explicar acá. Está todo en el apunte, que yo calculo que enseguida ya va a estar habilitado. No sé si está habilitado. Pero se van a subir esta teoría, y que ahora está todo en un solo PDF, dividido en parte 1 y parte 2. Son 50 hojas, está todo en un solo PDF, o sea que lo pueden subir, lo pueden bajar completo, ¿no? Para no bajar tantos archivos. Y de esa forma se obtiene I sub P. De igual forma, considerando el momento ahora con respecto al eje X, con respecto al eje Y, un segundo, tengo una interrupción. ¿Ya te vas? Bien, nos vemos. Yo calculé multipliqué por la distancia que había hacia el eje X, o sea, estaba suponiendo que la compuerta giraba alrededor del eje Y, puede girar alrededor del eje X, entonces tengo que multiplicar por la otra distancia.
conclusión se obtiene de la misma forma, pero ahora el momento de inercia es X por Y. Esto en el apunte está hecho. En todos los libros está hecho, pero ustedes deberían poderlo realizar solos. Bien, la cosa es que se determina el X centro de presión, que fíjense que da negativo. Tomado acá, da valor negativo y valor negativo. O sea que está corrido. ¿Está bien? Está en el cuarto cuadrante de mi sistema de referencia. Bien. La idea es que todos estos y momentos de inercia, y XX y XY, tienen que ver con la simetría de la, en este caso, de la compuerta o de la superficie que estoy analizando. Una. Dos, tiene que ver con el sistema de referencia, o sea, la expresión de cómo se calcula y demás tiene que ver con el sistema de referencia. En los apéndices del apunte yo hice un resumen y van a tener tablas como estas. Además hay un poquito más. Van a tener, por ejemplo, una placa plana, rectangular. Si el sistema de referencia está abajo, que es el X y el Y, fíjense, la posición del... Acá me da... perdón. Si es el X, me da IXX y I sub II. BL cubo sobre 3. Sistema de referencia puesto en el ángulo inferior izquierdo. Y tengo el IXI. ¿Está bien? El cruzado, digamos. Si el sistema de referencia está en el medio de la placa, que es como donde pongo, como si fuera el centro de gravedad, el XX es BL cubo sobre 12. Cambió, porque cambié mi sistema de referencia. El II, entonces, que en este caso sería I', es BL cubo sobre 12, pero fíjense que el cruzado tiene que ser 0. Porque este tiene que ver con la simetría, o sea, con respecto a este punto, la placa rectangular es simétrica. Con respecto a este punto, no. Con respecto al punto O, no. Con respecto al punto O', sí. Si mi placa fuera triangular, ¿está bien? Ojo que el X raya y el Y raya me da la posición del punto O', ¿no? El X raya, pero con respecto al sistema de referencia que está acá, con respecto al sistema O. X raya vale B sobre 2, e Y raya vale L sobre 2. Pero ojo que si estoy en O', ¿cuánto vale X raya e Y raya? Vale 0. Pues son las coordenadas respecto al sistema punteado del origen de O', ¿no? En cambio, la importancia es de dónde pongo mi sistema de referencia con respecto al IXI. Fíjense que si lo pongo abajo, donde está O, el IXI es B cuadrado L cuadrado sobre 4. Ojo las unidades, ¿no? B son distancia, L son distancias, ¿no? Eso tiene que tener cuidado. En cambio, si lo pongo en O', las cosas son distintas, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Profe, disculpe, cuando habla de simetría, ¿quiere decir que los ejes dividen en partes iguales? Los cuatro ejes. Sí, se puede presentar así. Fíjate, respecto de I', la placa la divido en dos partes iguales. Es simétrica respecto, o sea, lo que pasa para la derecha es lo mismo que está para la izquierda. ¿Entendés? I' sería un eje de simetría. Claro, sí. Ustedes cuando calcularon momentos de inercia o trabajaron con momentos de inercia o vieron momentos de inercia en física 1, por lo general todos los ejes eran ejes de simetría, o sea,
En el cilindro, bueno, la esfera tiene infinitos ejes de simetría, porque yo la atraviese con cualquier diámetro, siempre me va a quedar simétrica de un lado y del otro. Pero un cilindro, no. Un eje de simetría es el eje principal del cilindro, digamos. Y otro eje de simetría sería un eje que me lo parta por 2 al cilindro. ¿Está bien? Ahora, un triángulo es más complicado. Fíjate en el triángulo, abajo, no hay simetría. ¿Está bien? O sea, si me paro en O, si me paro en O', el IXY y el IXX, el I cruzado XY o X', Y', los dos dan distinto de 0. Son diferentes, ¿no? Fíjense que uno está dividido en 24 y el otro en 72. Son diferentes. Bueno, esto está todo explicado, analizado y estudiado en el apunte, en los apéndices. Está para superficies curvas, no hace falta calcular, esto ya está todo calculado, falta para este tipo de compuerta, etcétera, etcétera. Toman valores distintos. Bien. Vamos al ejemplo 1. El ejemplo 1 que está sacado del apunte. Yo tengo una compuerta que está apoyada en el punto P acá. ¿Está bien? Sobre una pared vertical. Esta compuerta, lo que yo veo que acá hay aire a la derecha de la compuerta y a la izquierda de la compuerta hay un fluido. Entonces la idea es, hay una bisagra acá abajo. También esta compuerta puede girar. Luego está apoyada en P. Está apoyada sobre la pared vertical. Entonces quiero saber cuánto vale la fuerza que hace la pared sobre la compuerta. ¿Está bien? Esa es la idea. La presión atmosférica actúa en ambos lados de la compuerta. O sea que la fuerza que ejerce la presión atmosférica del lado izquierdo va a ser igual a la que ejerce el lado derecho. Ergo no voy a utilizar presiones atmosféricas porque se anulan. Bien. Si yo tengo que dibujar las fuerzas, si se ve ahí, tengo que dibujar la fuerza que hace la pared sobre la... O sea, de física 1 sé que lo que voy a aislar es mi cuerpo. Yo no hago diagrama de cuerpo aislado, esa es una técnica que les gusta mucho. Yo soy medio opa, me cuesta una barbaridad. Yo tengo que dibujar sobre los cuerpos para darme más idea, para que me quede más claro. Yo el diagrama de cuerpo libre que se ponen los ejes y empiezan a dibujar todo, yo honestamente me pierdo, no es que no lo sepa, me pierdo. Entonces para mí es el diagrama o sea, en el mismo esquema, por eso yo insisto con los dibujos, dibujo grande, dibujo lo más prolijo posible, y ahí sobre el cuerpo gris dibujo mis vectores. Tengo horizontalmente la fuerza que hace la pared sobre la compuerta. Ojo que la compuerta es una fuerza sobre la pared, pero esa no me interesa. Tengo la fuerza neta que hace el fluido, que actúa ¿dónde? En el centro de presión, perpendicular a la superficie y más abajo del centro de gravedad. No sé dónde, ya veremos. Y en la bisagra tengo dos reacciones. Entonces, en la bisagra hace sobre la compuerta dos fuerzas, una horizontal y una vertical. ¿Está claro? Entonces acá debo analizar estas cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero vamos a calcular esta F, este módulo de esta fuerza que está fácil. Después vamos a calcular cuánto vale esta distancia, que ahora viene la discusión. La distancia del centro de presión hacia abajo del centro de gravedad, yo para calcularla, si tengo que aplicar la segunda condición de equilibrio, espero que me sigan el razonamiento, para aplicar la segunda, para estos vectores rojos que están dibujados, supongamos que ya los conozco todos, y aplico la segunda condición de equilibrio, quiero averiguar P, esto de física 1, ¿dónde me voy a poner? En la bisagra. Ahí pongo mi sistema de referencia. Entonces, y voy a calcular momento. Entonces, el momento de las dos reacciones, si pongo mi sistema de referencia sobre la bisagra,
el momento de las dos reacciones vertical y horizontal me va a dar 0. El momento de la fuerza F tengo que multiplicar por la distancia que hay desde la bisagra a la fuerza F. ¿Está bien? Entonces acá va a ser la distancia que hay al centro de gravedad menos el I centro de gravedad ese que yo calculé. ¿Está bien? Y después la distancia que hay desde la bisagra a P. Resuelvo y encuentro la ecuación P. Si a mí me pidieran las reacciones horizontal y vertical, ¿dónde pondría mi sistema de referencia? En P. No lo puedo poner en la bisagra porque se me anulan lo que quiero averiguar. La pondría en P. Entonces ahora fíjense que el momento de la fuerza F es la distancia al centro de gravedad más ese I centro de presión. Entonces lo debo, no es menos, o sea que el menos que habíamos calculado acá es un menos simbólico, ojo con esto, que depende cómo lo vaya a utilizar a esta distancia, la voy a considerar positivo o negativo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, la distribución de presiones sobre la placa está así. Aumenta la presión hacia el fondo, o sea, la fuerza por unidad de área. Es repetir el mismo dibujo de los vectores. Acá no hay que hacer integrales, nada. Voy a calcular la profundidad del H centro de gravedad, porque lo necesito para calcular la fuerza. El H centro de gravedad es H, que es toda esta distancia. ¿Ven? Sí, señores, toda esta distancia. Menos L seno de tita, que sería toda esta distancia, dividido 2, que es la del centro de gravedad. ¿Está bien? Entonces, la fuerza total sobre la placa plana es la presión atmosférica más gamma por el área, o sea, rho G, y el H es este, es el H centro de gravedad. Esta es la fuerza que hace el fluido. No es la fuerza neta. Es la fuerza que hace el fluido sobre la compuerta. Se me ocurre ahora, fíjense esto por hacer las cosas tarde, se me ocurre ahora de que si yo necesito, si acá hay aire, si voy a considerar el aire de acá, debería sacar la presión atmosférica. Bien. El I centro de presión es esta ecuación. El IXX de la tablita es BL cubo sobre 12. Y saco el I centro de presión, ojo que acá hay un F, ¿no? Porque presión centro de gravedad por A me da el F. El X centro de presión es esta ecuación. Por la tablita, el IXY es simétrica y el X centro de presión me da 0 de la tablita. ¿Por qué me da 0? Donde tengo es esta. El IXY me da 0. ¿Y qué es esto? Y el IXX también me tiene que dar 0, porque estoy parado aquí. ¿Está bien? O sea, es simétrica la... Ah, es porque me da el IX, es este me da. ¿A dónde estábamos? El IXY me da 0, entonces el X centro de presión me da 0. Está bien. Porque es simétrica, está... Ay, no tengo ninguna dibujada, bueno. Está sobre el eje Y nada más. Bueno. Tengo los dos valores, explico un momento. ¿Está bien? ¿Y dónde estoy parado? Abajo. Entonces me queda la fuerza. Fíjense, la fuerza por L sobre 2 menos I sub P. Esto es L sobre 2 menos el I sub P. Y el P, seno de alfa por L, o sea, la fuerza por la distancia completa. ¿Está bien? Despejo F, o sea, despejo P, que es la fuerza que hace la pared sobre la tabla acá arriba,
y se acabó el problema. Obvio que puedo complicarlo más, puedo calcular más cosas, pero para que vean que todo se reduce a calcular los ISUPEC y ya están todas las ecuaciones hechas. Vamos al 2. En la misma superficie, parecidita. Me dan los anchos, me dan las cosas, pero voy a usar un método distinto. ¿Está bien? Voy a integrar esta ecuación, voy a hacer las integrales acá. Esto no está en el apunte. Esto es nuevo. Esto es ρ por G por H. Y H va a ser D más eta, que es esta variable auxiliar, seno de 30 grados. ¿Está bien? D, ojo que es esto, ¿no? Yo les dejo, porque estoy usando este triángulo de arriba, ¿no? ¿Está bien? Y yo lo que quiero es, la bisagra ahora la tengo en el punto A, o sea que esta compuerta pivotea así. Bueno. La coordenada vertical, o sea el H, yo lo obtengo como D más eta seno de 30, donde eta ahora es la coordenada que recorre la placa. El diferencial de superficie es el ancho de la placa, perpendicular a la pantalla, por diferencial de eta. La fuerza resultante es la presión por el diferencial área. Teniendo eso, ya tengo el área, lo meto acá, y tengo H, o sea que tengo la presión, pongo H acá arriba, y el diferencial acá arriba, e integro. Entonces voy a integrar entre 0 y L. ¿Por qué tengo que hacer este cambio de coordenadas? Porque cuando yo integro me tengo que mover a lo largo de la placa, no con el H que es perpendicular a la placa. Entonces obtengo la integro, reemplazo y me da 588 kilonewtons. Si no, la localización es con un eta prima, aplico momento, me da 222. Hago la misma integral y ya tengo todo 222. Pero esos 222 están a lo largo de la placa. ¿Dónde están el eta prima? El eta prima, ¿dónde están? ¿Dónde están los 2,2? Fíjense qué complicado se pone ahora. Lo tengo acá, porque el eta tiene su origen aquí. Y yo lo necesito desde la superficie, que es donde tengo mi sistema de referencia. Entonces debo hacer todo un cambio de coordenadas. Esto es solamente un cambio de coordenadas y me va a dar 6,22. Y de la misma forma se calcula X', que se lo dejo como ejercicio y listo. Entonces no habría problema. Bien. Yo creo que hasta acá queda todo lo de superficie curva. Lo que pasa es que es muy conceptual. Lo vamos a dejar acá y el martes vamos a arrancar. Y voy a parar ahora, quedan 10 minutos, para que ustedes hagan preguntas al respecto, las que quieran. Escucho. O cualquier otra consulta, obvio. La primera pregunta es, ¿vieron alguien, salvo los dos chicos que les pregunté al principio, vieron el problema? ¿Lo han bajado, lo han leído? Nada. ¿Sí o no? Ojeda, Alejandro. Sí, profe. Sí. Yo estuve viendo el problema. Martín Vega, dime, ¿qué estás viendo? ¿Qué viste? Bueno, dudas sobre la teoría de hoy, hasta que no la leas no vas a tener. No, sí, tengo que leerla bien. Bien, ¿se entendió algo? Muy importante. Sí, o sea, fui entendiendo, así que supongo que cuando la vaya leyendo ya voy a poder interpretar mejor. Bueno, listo. Ahora con respecto a lo que vos... Profe, disculpe. Para el final, Figueroa. ¿Quién habla?
Figueroa Jorge. Figueroa Jorge, sí. ¿Qué pasa? El momento de inercia, la explicación de todo eso en el final se lo pide. A O ver, sea, esto la se lo deducción de explico lo esto se lo explico para todos. Si vos aprobás fluido, ¿cuántas materias te quedan para recibirte de ingeniero? 3, Bueno, listo. Pregunto todo. claro, No ajá. solamente de física 1, pregunto de física 2, de geofísica aplicada, de Perfo 1, de Perfo 2. Pregunto todo. Perfecto. No, sí, está bien. No. Esto no es que si entra o no, entra la vida, te entra en el examen. Pues te digo que no Claro. la pueden preparar en 2 semanas. No, obviamente. Menos en 3, menos en un mes y menos en 2 meses. Y como tienen serios problemas para hablar, de comunicación, de expresión, porque no lo han entrenado, van a ver que siempre digo lo mismo. Siempre es un problema, porque todo es práctica, entrenamiento. Y como tienen serios problemas de comunicación, de hecho está de que nadie habla, de hecho está que parece que son todos tímidos, nadie quiere hablar. Entonces imagínate ahora cuando tengan que hablar y estén solos frente a 3 profesores viendo qué es lo que pasa. Vale todo. En esta materia, bueno, física 1 deben saber de pe a pa. O sea que yo empezaría preparando física 1, después prepararía física 2, después prepararía toda la materia, leería, hay que leer muchos libros y después, porque acá lo que yo pongo son interpretaciones de física 1 y de física 2. O sea, aquel que tenga clara la física y haya aprendido a razonar físicamente, esta materia es una tontera. Si no, nada, fíjate la discusión de dónde va el centro, el sistema de referencia, eso ya complica. Eso le causó que un alumno no lo pudo explicar y lo bochamos. No me agrada bochar a alumnos, le cuento. Yo por mí se les iban todos. Pero no estudian. Y el problema de acá es que la corte anterior, o sea, el grupo de chicos anteriores, aprobaron, el año pasado, aprobaron casi 50 mecánica de fluido, y estamos llegando casi a fin de año, y de ese grupo no se ha presentado nadie todavía. Bien. Por ende, contestado la pregunta qué es lo que lo entra y qué entra y qué no entra. Sí, correcto. Bien. Sí. Martín Vega, te me estabas preguntando. Sí, profe, hice el análisis dimensional del primer problema Sí. y obtengo como resultado 2 números pi, porque son 5 variables y tomé 3 fundamentales. Bueno. Ahora, como para relacionarlo, yo lo que debería hacer es un número pi es igual está en función del otro. Ese sería el resultado. Pero es una relación lineal. Eso es lo que te dice, ¿no? Sí, Bien, ¿cuáles son los números pi que obtenés? el pi 1 me dio sería, La cantidad de masa que absorbe claro, la cantidad de masa absorbida sería, Eso está metido en el pi 1. ¿Y el pi 2? la tengo en la velocidad del viento sobre la velocidad en que va la persona. Perfecto, listo. O sea, en un pi tenés la cantidad de agua absorbida por la ropa, o sea, cuánto te mojaste. Sí, Y en el segundo pi tenés una relación. Ahora, el problema, el enunciado, si mal no me equivoco, dice que hay una relación lineal entre ambos. sí. ¿Y qué entendés vos por relación lineal? O sea, que es mientras uno va aumentando, aumenta el otro, digamos, o sea, una relación lineal. ¿Ven dónde está el problema? ¿Ven? ¿Cómo?
Fuerte, por favor, fuerte, sin miedo. Si hablaba despacito es porque tenés miedo. Fuerte. Sí, Si hablaba claro. una tontera, hablaba una tontera. Pero se dicen fuerte, aunque sean tonteras. O sea, Sí. una relación lineal es que va aumentando, decreciendo linealmente, digamos. O sea, mientras uno aumenta, el otro aumenta. No. ¿Y cómo lo expresás matemáticamente? A la ecuación de función lineal. No sé cómo tenés pi1 y pi sub 2. ¿Cómo los Sí. relacionás? O sea, ¿cómo escribir una ecuación que sea lineal entre pi sub 1 y pi sub 2? Es que me mareo un poco porque son muchas variables. O Es que sea, te mareas. ¿Saben por qué se marea? Martín, yo te voy a explicar. sí, ¿Dónde te mareas? Que no tenés clara la matemática. Primer llamado de atención para vos. Segundo, no estamos bajando todo lo que estudiamos y todo lo que estudiaste a donde lo tenés que bajar, o sea, ahora a un caso concreto. Vos vas a decir, pi1 es el que tiene pi sub 2 es el cociente de velocidad. Si vos querés una ecuación lineal entre ambos, vos tenés que decir que pi1, que es el que tiene la cantidad de agua absorbida por la ropa, va a ser igual a una constante que no sé qué es, por pi2 más b. O sea, tiene que respetar la ecuación de la, ¿cómo se llama? La ecuación de la recta. Eso es que mantiene una relación lineal. O sea que están relacionados linealmente o funcional, o su dependencia funcional de uno con otro es lineal. Son todas formas similares de decir lo mismo. Mantener una relación lineal, mantener una dependencia funcional lineal, que funcionalmente los dos se relacionen linealmente. Todo eso es lo mismo. Pero ¿cuál es lo mismo? Donde hay una ecuación de la recta, y igual a x más b, esa sería una relación lineal entre y y x. Una relación no lineal entre y y x sería, por ejemplo, que y fuera igual a 425 por x al cubo. Sería una relación no lineal. Otra relación no lineal entre y y x sería que y sea igual al logaritmo natural de x, más 8, o más 7, si te gusta, da lo mismo. Pero una relación lineal es que y es igual a ax más b, donde a es un número, o sea, 3x más 8. Bien. Yo quiero mantener una relación lineal entre pi sub 1 y pi sub 2. Entonces, donde tengo y, pongo pi sub 1. Pi 1 es igual a por pi sub 2 más b. Pero a y b no las conozco, porque las debo determinar experimentalmente. Pero yo sé que es yo sé cuánto vale. Si yo digo no me tengo que mojar, el primer pi sub 1, donde está la cantidad de agua absorbida de la ropa, ¿cuánto debe valer? Si no me tengo que mojar. 0. 0. Entonces ya tengo que ese pi sub 1 vale 0, y de ahí podré despejar de alguna forma una relación entre entre el cociente de dos velocidades, que seguro es la velocidad de la lluvia sobre la velocidad de la persona. Entonces eso me va a dar una cota de cuánto puede andar una persona. ¿Está bien? Y si es posible o no es posible. ¿Está bien? O el problema en una relación lineal, ahí ustedes pusieron más b, que es un término independiente, es lo ordenado al origen. Si ese término se hiciera 0, bueno, ya tengo otras conclusiones. Tengo que empezar a jugar con posibles valores. Esto es lo difícil, porque no es solamente eso. Tengo que jugar con posibles valores y encima lo debo explicar por escrito, redactar. No, muy difícil está para ustedes. ¿Por qué es difícil? No porque ustedes sean, perdón la palabra, no es que ustedes sean tontos, sino porque nunca lo han hecho. Entonces, cuando uno hace las cosas por primera vez, cuesta. Yo me acuerdo
La primera vez que tuve que redactar una nota para pedir, no me acuerdo ni qué carajo era, ya me llevó como una semana. Lo difícil que, no es que yo sea tonto, lo difícil que es para mí. ¿Se entiende? Martín. Sí, profe. Bueno, entonces lo que debes hacer, acá la única forma es escribir, consultar, escribir, consultar, escribir, consultar. Yo el martes que viene termino la teoría. Después de que son 20 minutos más. Después que termine la teoría, estoy para ustedes. O sea, ahí tenés que mándenme por WhatsApp o por correo electrónico lo que escribieron, pónganlo, compartan pantalla. A ver, tiene que ser ida y vuelta. Si ustedes están ahí, lo único que yo veo son cuadritos y nada más y no hablan, está difícil, ¿no? Yo les cuento que no es fácil escribir. No es fácil. Es como para rendir un examen final, el primer trabajo práctico. Entonces ese es el tema. Bien, ¿qué otra duda? No crean que van a escribir cualquier cosa y les voy a aceptar cualquier cosa. Porque acá les estoy dando casi la semana que viene casi completa, recién a la otra, mitad de la otra es cuando tienen que presentar, pero la recuperación les voy a dar un día, 2 días. ¿No? O sea, ruegan de que sean detalles. Tienen que participar, chicos. Si no participan, no van a aprobar. No aprueban el trabajo práctico 1, ni siquiera se ocurra pasar al trabajo práctico 2. Esto es demostrable. No hay forma de quejarse acá. No saben escribir, no se pueden recibir de ingeniero. Bien. Les quedan 2 materias, lo han dicho recién, 2, 3 materias. No puede ser que después de que queden 3 materias para el de ingeniero y me pregunten qué entra en mecánica de fluido. Entra todo, la vida entra. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra duda? Vega, Martín. Hola, buen día, profesor, disculpe. Profe. Morán, Fernando, sí, ¿qué pasa, Morán? Profesor, ahí en la ecuación donde usted, si no me equivoco, es la 4.38, que según tengo yo en el manual, donde hacía referencia a la presión atmosférica. Para el ejemplo que teníamos, entonces, si estamos aplicando presión atmosférica, tanto donde está el fluido como la parte de afuera, ¿no debería ir presión atmosférica o es algo generalizado que tenemos que definir si va o no va? Acá no hay nada generalizado. No en física no se generaliza nada. ¿Qué es lo que estás averiguando? No sé la ecuación. El día que yo me acuerdo que la 438 dice tal cosa y tenga esa visión, está buenísimo. ¿Qué estás analizando? ¿Qué problema? ¿Qué pasa? No, es en base a lo que usted recién estaba dando de la placa horizontal sumergida. Yo estoy analizando si incluyo la presión atmosférica es porque estoy viendo la fuerza, toda la fuerza que hace el fluido sobre la placa. Claro, pero en este caso si está la no placa... estoy considerando la presión atmosférica del aire del otro lado. Si la considerara la del aire del otro lado, debería sacarla, que creo que se le está llevando más complicación que otra cosa. Sí, en realidad, si la placa está puesta y de un lado hay aire y del otro lado hay fluido, aire a presión atmosférica, digamos, habría que sacar la presión atmosférica de los dos lados y listo, por un principio de Pascal. El principio de Pascal dice de que la fuerza ejercida en la superficie de un líquido se distribuye sobre el interior de ese líquido en todas direcciones, con igual magnitud y en todas direcciones. Entonces, la presión atmosférica que está actuando del lado izquierdo y está actuando del lado derecho, la fuerza que ejerce la presión atmosférica la debería sacar. Sí, creo que voy a tener que modificar apunte y presentación, porque les está complicando mucho la vida. Pero no importa, independientemente de eso, lo que estoy manejando es la fuerza neta. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien tu apreciación. ¿Otra duda? Ok, no, en base a eso era la consulta mía. Si, bien.
Si en algún sector o el otro sector estaría como aislado o algo cerrado, ahí No, sí. no, 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 no hay nada aislado, no se imaginen cosas. Son medios para... Las ideas de ustedes me encantan, de algunos. Es como para escribir libros de ciencia ficción. No, no hay nada aislado, no hay sector, nada. No pongan palabras que después no las pueden justificar. Sector, ¿qué sector? El sector 34 alfa, beta, gamma. No, 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 no es una película esto, no es sector. Aparte, no, todo tiene que tener límites físicos, límites reales, límites. No hay sector. ¿El sector qué? Un sector de la placa. ¿Qué sector? ¿Qué lo limita? ¿Cómo lo limita? ¿Qué se limita? Son ingenieros, chicos, tienen que hablar con precisión. No hay sector acá. O en toda la placa, la presión atmosférica actúa en ambos lados, luego se debería restar. Si no estoy considerando el aire de la derecha, bueno, tengo que considerar la presión atmosférica a la izquierda. Listo, eso es todo. No hay sector, sobre toda la placa. No hay más vuelta, no hay más tutía, digamos. Bien, ¿qué otra duda? Pero no empiecen a inventar palabras porque después no las pueden definir. Les pasa cuando rinden la materia, inventan las palabras. No me estoy riendo de ti, Fernando, pero con todo respeto te digo, o sea, sector. Tiene que haber un límite físico. Es lo mismo que en vez de deducir para una placa plana, dijera por un pedazo de chapa. ¿Qué tan grande? ¿Cómo? Es como cuando pedís dinero, dame plata, pero no le limitás, entonces no sabes cuánto. Pero dame 100 pesos, entonces sí da 100 pesos. Si dame plata, te pueden dar un centavo, 10 millones de dólares, no sabes cuánto. Hay de todo. Bien, ¿qué otra duda? Las niñas que están calladas, ¿qué dudas tienen? Carmena no vino. Está el hermano. Ayrton Carmena. Duda. Ayrton Carmena, ¿estás conectado? Uy, está Sí, conectado profe, por estoy dos lados. conectado. Por Sí, dos lados. pasa que estoy de la compu y del celular, profe. ¿Y por qué la compu no? ¿Por qué la compu y el celular? Pregunta. Porque a veces se me cae uno de los dos, entonces quedo con Ah, el vos otro. vas con el internet del celular. Ah, pero en la compu tenés que tener el internet de la compu. Sí, pero igual el profe siempre entra así por las dudas, digamos. Ah, bueno, bien ahí. Tu hermana no se conectó. No, ella Chusmeala, no. Ella tenía cosas que hacer. chusmeala, mandar al frente, no te da problema. Tiene que rendir. Y ya llevo un año de consulta, tiene que rendir. Sí o sí. Bien. Ayrton, como Ayrton Senna. Igual se escribe, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, profe. ¿Dudas? Por ahora no, profe. Por ahora no. ¿Estás estudiando o seguís tocando la guitarra? Dijo. Ambas cosas. Bien. Se tiene que recibir lo más rápido posible. ¿Está bien? Eso le digo a todos. Bueno. Si no hay más dudas, no quieren consultar nada, nos vemos el martes que viene y por favor tengan algo escrito para el martes que viene. Debe trabajar este fin de semana para consultar sobre lo escrito. ¿Está bien? Sí, Darío González. No dije nada, profe. Ah, pues se pone en verde, acá yo te chumeo. Ah, sí, pasa que estoy con mi hijita acá y hace un poco de ruido a veces. No hay problema. Yo Profe, recién interrumpí la clase porque mi hija se iba al jardín, así que bueno, profe. no hay problema. Y hay veces que aparece en pantalla, así que no hay problema. Les digo a todos que por ahí, claro, por ahí se me afina la voz y no soy yo, es mi hija, así que no hay problema. Bueno, profe. Inclusive participa en las reuniones de escuela, así que no hay problema. No, Entendió más que yo, dice. y sí, seguro. Eso es ponerle la firma. Es que esto así es parte, es la universidad en la casa, luego hay que compartir toda la casa. Yo entiendo que
Es terrible la intimidad muchas veces, pero bueno, es lo que hay. Bueno, niños, si no tienen más dudas, por favor les pido que escriban o que intenten hacer los ejercicios, por lo menos la resolutiva, para consultar el día martes de los dos. Y el que se anime y sea más avesado, arranque para escribir, ya sea en computadora, a mano, como les guste. Tómenlo seriamente porque está complicado para escribir, ¿no? Sobre todo piensan en el resumen. Recién, ¿quién era? Martín, ¿no? Vega, que ya había resuelto sus números adimensionados. Bueno, ahora Martín Vega piensa en el resumen, en un resumen de lo que vas a explicar, de lo que vas a hacer. Ya yo les cuento que eso ya está difícil. Y después explicarlo y escribirlo, ¿no? Bien, esto es como un entrenamiento para escribir tesis, o para escribir informes, o para escribir algo, que esto también se debe enseñar y no se enseña, y es más que importante. Bueno, niños, a ablandar la mano y a dejar volar la imaginación para hacer los problemas. Estamos en contacto. Hasta luego, Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.